de estar aquí con vosotros hoy. Y he pensado que antes he preparado una presentación que me gustaría seguir, porque creo que tiene sentido haceros una introducción, aunque sea un pelín técnica, y entiendo que la mayor parte de los que estáis escuchando hoy no sois ni médicos ni profesionales sanitarios, pero dar 4 pinceladas técnicas que permitan entender la base sobre la cual que hemos utilizado para hacer las recomendaciones que hemos hecho. Porque sin entender esa base es difícil a veces entender nuestra posición. Entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla. Mira, a ver si te deja, porque creo que lo tengo configurado para que puedas. Pues no me deja. ¿No? A ver. Mira, a ver ahora. Ahora sí. Entonces, no sé si veis en vuestras pantallas algo ya. Sí. Vale, a ver si puedo ponerlo. Vale. ¿Lo veis bien? Perfecto. Muy bien. Por favor, interrumpidme y más que enviar mensajes por el chat que no puedo leer cuando estoy viendo mi pantalla, si tenéis alguna duda, interrumpidme, es mucho más fácil y la respondo en el momento. Hoy, perdonad, a ver, ahora que me aclare cómo va esto, parece que no lo sé pausar y llevo 3 meses haciendo esto solo. La idea es daros 3 detalles iniciales sobre los test diagnósticos que se utilizan, sobre las razones por las cuales los niños tienen o no tienen... Dime. No, espera. Sigue. Voy a dejar que... Eso, que no, la gente no se pueda. Luego en el turno, si hay preguntas, ya te voy interrumpiendo yo, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues os quiero empezar hablando un poco de los test rápidos. De los test que se utilizan para el diagnóstico de la COVID. Tenemos las pruebas de PCR, las pruebas moleculares. Este es el método de referencia, el método que confirma la presencia de partículas virales en la muestra que se analice. Es un método caro, es un método que requiere un laboratorio y tiene una buena sensibilidad y especificidad. O sea, quiere decir que es bastante exacto mirando lo que tiene que mirar, ¿no? Y que da pocos falsos positivos y da pocos falsos negativos. O sea, que en general encuentra lo que tiene que encontrar si está. Esta prueba puede ser negativa en las primeras etapas de la infección y esto puede dar una falsa sensación de seguridad porque te hacen una prueba y sale negativa si estás en una fase muy precoz de tu infección. Y te dice si hay partículas o no virales, lo que no quiere decir o lo que no es sinónimo de que esas partículas virales sean infectivas. Tú puedes encontrar que alguien es positivo mediante la prueba de PCR, pero no sabes si esa persona sigue siendo infeccioso o no. ¿De acuerdo? Y estamos viendo en COVID, que esto es una cosa un poco extraña, que algunas de estas pruebas en los positivos se mantienen positivas durante mucho tiempo, que en otras infecciones virales normalmente la positividad desaparece más rápidamente. Pero bueno, como mensaje clave, esta es la prueba de referencia. Y luego tenemos las pruebas serológicas. Esto es un test rápido que no necesita un laboratorio, que se hace en frente del paciente o del individuo que quieres testar, que te da una respuesta muy rápidamente, generalmente entre 10 y 15 minutos. Y esto no mira si hay partículas virales, sino que te mira si el cuerpo, si la persona ha generado una respuesta inmune a este virus. Mira anticuerpos, ¿de acuerdo? Y hay 2 tipos de anticuerpos que miran. Y si os fijáis en el dibujito del test rápido, esto es como una prueba de embarazo, es un plastiquito que tiras una gota de sangre. Hay 2 anticuerpos que mira, el que se llama IgM y el que se llama IgG.
¿de acuerdo? El IgM lo que refleja es una infección reciente. Son los primeros anticuerpos que el cuerpo genera frente a la infección y estos anticuerpos desaparecen rápidamente. O sea que si los encuentras, quiere decir que la exposición al virus ha sido relativamente reciente. Los otros anticuerpos que se miran, que son los IgG, tardan un poquito más en aparecer, pero estos en teoría se quedan positivos ya para siempre. Y entonces estos, incluso semanas o meses después de haberte infectado, seguirán siendo positivos y lo que reflejan es que has estado expuesto en algún momento de tu vida, pero no necesariamente recientemente. Lo que no sabemos, porque solo llevamos 4 meses y medio de pandemia o 5 meses de pandemia, es la longevidad de estos anticuerpos. Cuando podamos testar a gente que fue positiva durante esta primera crisis, los podamos volver a testar en 12 meses o en 24 meses, sabremos si estos anticuerpos que se generan son longevos y persisten positivos incluso 12 meses, 24 meses o varios años después. ¿Vale? Y esta curva tan complicada, y perdonadme que es una figura de una revista científica, lo único que intenta describir es cuándo se positivizan los test diagnósticos en relación a la aparición de los síntomas, de la infección y de la aparición de los síntomas. Nosotros sabemos que desde el momento que te infectas pueden pasar entre unos pocos días y hasta 2 semanas hasta que aparecen los síntomas. En general, los síntomas aparecen relativamente rápido. A partir de los 4 o 7 días de haberte infectado, ya desarrollas síntomas. Ya empiezas con la tos o con la fiebre o con cualquiera de los síntomas típicos de esta enfermedad. Pero en este periodo entre la infección inicial y la aparición de síntomas, es difícil pillar al virus. Y si os fijáis en la curva de color azul, que es la PCR, empieza a ser positiva a partir de los 7 días después de haberse infectado, pero puede tardar incluso unos cuantos días más en ser positiva. Y por eso decía que a veces tarda en positivizarse. Y tú puedes, al inicio de tus síntomas, puedes hacerte un test y todavía sea negativo, lo cual no quiere decir que no estés infectado, sino que todavía el test no ha sido capaz de detectar tu infección. Y si miramos las líneas en puntitos, tanto la línea violeta como la línea verde, esos son los anticuerpos. Y si os fijáis, tardan todavía un poco más, en general como una semana después del inicio de los síntomas, en empezar a ser positivos. Y si os fijáis en la línea violeta, que es los IgMs, los que os he dicho que estos anticuerpos disminuían progresivamente y desaparecían al cabo de pocas semanas, esto es lo que vemos que pasa, mientras que los IgG, que es la línea en verde en puntitos, se mantienen positivos en principio para siempre. ¿Vale? Sabiendo todo esto, y esto es una foto del documento del gobierno, más o menos podemos interpretar por el resultado de los diferentes test en qué fase de la infección y de la enfermedad estamos. ¿De acuerdo? No os quiero aburrir más con todo este tema de test, pero sin esta introducción era un poco difícil poder seguir hablando de resultados positivos, negativos, de PCRs positivas, de serologías positivas. Os hubiera sido complicado en entenderlo para los que no estáis acostumbrados a este tipo de diagnósticos. Entonces, centrémonos ya en el tema de los niños y qué sabemos de su afectación por la COVID-19. Y hay toda una serie de grandes preguntas sobre la afectación de niños. ¿Pueden infectarse los niños? Es la primera pregunta. ¿Cómo es la enfermedad por COVID-19 en niños? ¿Por qué los niños que enferman tienen en general menor gravedad que los adultos? ¿Pueden infectar los niños? Si se infectan, ¿pueden ellos ser infecciosos y por lo tanto contribuir a la transmisión del virus? ¿Y en qué medida contribuyen los niños a la transmisión comunitaria? Y, por tanto, ¿en qué medida las escuelas contribuyen a la transmisión comunitaria? Sabiendo que las escuelas es el lugar de regrupamiento de los niños. Empecemos con la pregunta inicial. ¿Pueden infectarse los niños? Ahora a todos vosotros os parecerá evidente que sí, que se pueden infectar los niños, pero no era tan evidente al principio.
de la pandemia, y este es el primer estudio grande que se publica en una revista muy prestigiosa de medicina, en el que se testa a aproximadamente el 6% de la población de Islandia, de todo el país de Islandia, que es un país pequeñito, como podéis imaginar, unas 365.000 personas. 6% de la población del país hace parte de este estudio, que incluye el testaje de todos los que tengan síntomas y además el testaje de una población aleatoria sin síntomas que incluye todos los grupos de edad. ¿De acuerdo? Entre los niños que tienen síntomas, niños menores de 10 años y que se testan por PCR, 6,7% son positivos. Más o menos 1 de cada 20 son positivos. Mientras que si lo comparamos con los mayores de 10 años, incluyendo a los adultos, la positividad es es más del doble, es de un 13,7%. Sin embargo, de todos los niños asintomáticos escogidos aleatoriamente, ninguno es positivo. ¿De acuerdo? 0 de 848, no es una muestra pequeña, es una muestra muy, muy grande. Mientras que el 0,8% de los adultos o de los mayores de 10 años testados sí que son positivos. ¿De acuerdo? Y esto nos confirma que los niños se infectan, que los niños tienen una prevalencia de la infección cuando tienen síntomas menos alta que la de los adultos y que en ausencia de síntomas ninguno tiene una PCR positiva. ¿De acuerdo? Comparado con un porcentaje relativamente pequeño también en mayores de 10 años, pero no desdeñable, de 0,8%. ¿De acuerdo? Pensad que esto es por PCR y que la PCR tiene una ventana de positividad muy pequeña. Es positiva quizá 1 o 2 días antes de que empiece a dar los síntomas y pocos días después de la duración de los síntomas. Pero llama la atención de que los niños tengan una PCR mucho menos frecuentemente positiva que los mayores. Y luego os sonará a todos el gran estudio serológico que el gobierno del país ha puesto en marcha y en el que se han testado casi 61.000 personas, incluidos 11.500 niños, lo que representa más o menos 1 de cada 5 de los testados. ¿De acuerdo? Y si miramos esta tabla nos dice, este estudio es un estudio serológico, es un estudio que lo que mira son los anticuerpos, las pruebas, los test rápidos serológicos que os explicaba anteriormente, y lo han hecho con varios test, no con un único test de una única marca, sino que lo han hecho de varias maneras para estar seguros de que lo que están explicando o encontrando es fiable. Y lo que vemos, si miramos el porcentaje total por grupo de edad, que es esta columna que tenemos aquí, la segunda columna, el total de la población, la prevalencia de positivos por serología es de un 5%, pero en los grupos pediátricos la prevalencia es más baja cuanto más baja es la edad de los niños testados. ¿De acuerdo? Y a partir de 10 años, la prevalencia es relativamente similar a la de los niños, a la de los adultos. Pero es importantemente más baja en aquellos niños menores de 10 años. ¿De acuerdo? O sea que, de nuevo, otra indicación más de que los niños se infectan, se confirma que los niños se infectan, pero que parece que se infectan con menor frecuencia o expresan de forma menor la positividad en los test diagnósticos que los adultos. ¿De acuerdo? Hemos de recordar siempre que solo tenemos 5 meses de rodaje con esta pandemia y que, por lo tanto, muchas cosas no las sabemos, las derivamos de nuestro conocimiento de otras enfermedades infecciosas, pero no las sabemos con certeza. Esto es, de nuevo, puesto en imagen también el concepto similar, el porcentaje de la población contagiada sobre el total de los casos. En la gráfica de arriba, en la figura de arriba, vemos cuánto representan cada grupo de edad en relación a la población total del país.
y vemos lo que os decía, ¿no? Que los niños menores de edad representan alrededor de un 18%, pero eso no se traduce en el porcentaje de positivos del total que han dado positivo, ¿no? Y donde los niños juegan un papel realmente muy pequeñito en nuestro país. ¿De acuerdo? Y esto es enfermedad, ya no es infección, sino que es enfermedad por COVID. De todos los enfermos, que es la curva de abajo, la gran mayoría de enfermos se concentra en edades de 15 en adelante. Y muy poquito, un 0,6% solo del total en niños menores de 15 años. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo es la enfermedad por COVID en niños? ¿Qué sabemos de ella? En España solo 1 de cada 200 enfermos es un niño. Perdonad que no sé por qué me salen estas animaciones, que yo odio las animaciones y no tenía previsto que me salieran. La enfermedad suele ser relativamente banal y en muchos casos la infección es asintomática. Estamos encontrando, sobre todo en aquellos estudios que aleatoriamente cogen a personas y hacen las pruebas diagnósticas, que en muchos casos de niños positivos no hay ninguna evidencia de haber tenido una enfermedad respiratoria o febril en las últimas semanas. Y muy importante, la enfermedad grave es excepcional. Y en general, en los casos de enfermedad grave en niños que hemos visto suelen ser en niños que tienen otras enfermedades subyacentes, o enfermedades crónicas, o un proceso oncológico, o alguna otra enfermedad, y eso es lo que les pone más a riesgo de tener una enfermedad grave. También es cierto que se han visto enfermedad grave en niños, aunque en muy pocos casos, en niños que no tenían ninguna otra enfermedad. Pero eso es bastante extraordinario e infrecuente. Y por último, vale la pena hablar de un pequeño grupo o un pequeño síndrome específico del que se ha hablado bastante en las últimas semanas y que seguro que os suena, que se ha llamado el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado al coronavirus. ¿De acuerdo? Este nombre tan largo para este síndrome, lo único que intenta decir es que es un síndrome que se caracteriza por una respuesta inmune fuerte y probablemente unos cuantos días después de la infección original por coronavirus, de ahí lo de temporalmente asociado al coronavirus, y que se parece o que tiene algunas características de una enfermedad pediátrica que se llama la enfermedad de Kawasaki, que ahora os explicaré un poquito de qué va, o del síndrome de shock tóxico, que es una de las manifestaciones más graves secundaria a una infección y que puede tener una alta tasa de letalidad. ¿Y de qué va este síndrome? Bueno, aquí es el primer reporte que se hace, que se publica en el Lancet, que es una revista médica importante, de una serie de pacientes italianos, de niños italianos de la provincia de Bérgamo, uno de los epicentros de la pandemia en Italia, en lo que se ve un aumento de la incidencia de la enfermedad parecida al Kawasaki, que ahora os diré de qué va esta enfermedad, de 30 veces, una incidencia 30 veces mayor de lo habitual. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? El Kawasaki es una enfermedad relativamente infrecuente y si de repente empiezas a ver casos de Kawasaki y en la mitad de tus casos son pacientes que han tenido el coronavirus, pues evidentemente te saltan todas las alarmas y piensas que hay una asociación entre estos dos fenómenos. ¿Y qué es el Kawasaki? Pues el Kawasaki es una enfermedad, tiene nombre japonés porque es más típica en población japonesa y en población asiática, pero es una enfermedad inflamatoria que no sabemos muy bien por qué se produce, pero que es una respuesta inmunológica del organismo exagerada frente a un agente infeccioso o no inicial, que se caracteriza por fiebre, por adenopatías, por conjuntivitis, por unas lesiones en la piel que aparecen y en la lengua y en las mucosas. Pero si solo fuera por eso no tendría mayor incidencia, pero también se caracteriza por lesiones en los vasos coronarios, en las arterias del corazón que se llaman coronarias, que pueden llevar a problemas graves del corazón e incluso a la muerte. ¿De acuerdo? Mi intención no es asustaros con esto, porque es muy infrecuente. Hemos visto unos pocos casos en España
Es cierto que hemos visto un aumento importante de la incidencia parecido a lo que se ve en Italia, pero sigue siendo números relativamente pequeños, y además porque sabemos cómo tratar a la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki tiene un tratamiento especial. Ahora estamos todos los pediatras con las orejas bien abiertas, sabiendo que hay esta asociación temporal entre el coronavirus y esta enfermedad parecida al Kawasaki. Por lo tanto, ante la duda siempre se inicia un tratamiento precoz del Kawasaki por si lo fuera. Y con tratamiento la enfermedad suele ir bien. Pero lo siguiente que nos deberíamos preguntar es, si hemos dicho que la enfermedad grave en niños es muy infrecuente, pues ¿por qué es esto? ¿Por qué los niños que enferman tienen menor gravedad que los adultos? ¿No? Y no estamos metiendo aquí en el mismo saco a los que tienen enfermedad crónica previa, ¿eh? Y hay varias hipótesis. La primera es que el virus, el virus SARS-CoV-2, necesita unir Sabéis que se llama coronavirus porque cuando tú miras con el microscopio electrónico a este virus, tiene unas espigas que parecen una corona. Y es cuando une estas espigas a un receptor de las células, que se llama el receptor AC2, cuando el virus puede entrar en la célula. Y sabemos que los niños expresan menos estos receptores que los adultos. Y se acaba de publicar hace un par de días un estudio hecho en Estados Unidos que confirma esta sospecha, y que, habiendo mirado células en la nariz de niños comparado con mayores, con adultos, vemos que los niños expresan mucho menos este receptor que los adultos, y que la proporción de estos receptores aumenta con la edad. Esta sería una posible explicación. Sabemos también que en las células del pulmón, ya no las células de las vías respiratorias superiores, sino las células del pulmón, parece que también hay menos receptores en los niños que en los adultos, con lo cual eso sería también otra posible explicación de por qué hay menor enfermedad pulmonar grave en los niños que en los adultos. Otras hipótesis que podrían explicar es que, como sabéis, hay muchos otros coronavirus que son muy benignos y que suelen ser una causa muy común de catarro de vías respiratorias altas, no de neumonía, sino de resfriados y de infecciones banales respiratorias. Y podría darse un fenómeno de inmunidad cruzada, que si los niños están continuamente expuestos, más que los adultos incluso, a estas infecciones por coronavirus no SARS-CoV-2, podrían desarrollar de alguna manera alguna cierta inmunidad que les protegiera contra el SARS-CoV-2. Sabemos que esto es parecido en otras enfermedades virales, con lo cual no es descabellado pensar que esto pueda pasar. También sabemos que los niños tienen mucha menos patología crónica que los adultos, hay mucha menos diabetes, hay mucha menos hipertensión, hay mucha menos enfermedad en general, que es lo que hemos visto que se asocia sobre todo a enfermedad grave, o que es uno de los factores desencadenantes de enfermedad grave en los adultos, igual que la obesidad, por ejemplo. Entonces, esto puede ser otro factor que explique. Y luego, también se ha visto en los adultos con enfermedad grave que la enfermedad es sobre todo resultante, o los síntomas graves provienen sobre todo de lo que se llama una cascada inflamatoria o una tormenta inflamatoria. Y esto no es un fenómeno relacionado con la infección en sí, sino es un fenómeno relacionado con la respuesta del organismo a la infección. Y sabemos por otras infecciones parecidas en niños que las tormentas inflamatorias que se ven en la edad pediátrica suelen ser menos graves, suelen ser más controladas que las que se ven en los adultos. Con lo cual, la combinación de todas estas explicaciones podría ayudar a entender por qué los niños que enferman tienen menor gravedad que los adultos. También es verdad que hemos hecho relativamente menos tests en los niños. En la época inicial de la pandemia, cuando los tests estaban disponibles con cuentagotas y por tanto había que medir muy bien a quién se podía testar y a quién no, se restringió mucho el testar a los pacientes graves. Y por tanto, muchos niños que llegaban a urgencias o iban a los centros de atención primaria con una enfermedad relativamente benigna respiratoria no eran testados, aunque pudieran cumplir criterios de enfermedad por COVID. ¿De acuerdo?
Ahora estas cosas están cambiando, ahora ya es más fácil testar a todo el mundo que tiene síntomas. No se envía a nadie a casa sin test, o no debería enviarse a nadie a casa sin test. Y por tanto ahora por lo menos estamos viendo realmente cuál es la proporción de los enfermos con sintomatología compatible con COVID que es debido a COVID. Pero hasta ahora no lo habíamos podido ver, por lo menos en niños. Esto me lleva a la siguiente pregunta de la lista de preguntas. ¿Pueden infectar los niños? Y la respuesta rápida es que sabemos muy poquito todavía de esto. ¿De acuerdo? Cada vez sabemos más, cada vez hay más evidencia que sugiere que los niños evidentemente pueden infectar, pero que probablemente lo hagan con un menor rendimiento, que tienen menor capacidad de infectar de lo que pensábamos. Nuestro conocimiento previo de otras infecciones virales, como la gripe, que es lo que nos ha guiado a todos, no solo a los pediatras, sino también a los adultos, a la hora de intentar entender al coronavirus, es que en la edad pediátrica normalmente los niños son los grandes transmisores. En la gripe es así, sabemos que los niños transmiten mejor la gripe que los mayores. Y eso es la base de algunas estrategias. Hay algunas escuelas de pediatría que abogan por la vacunación en niños de la gripe, aunque sabemos que la gripe en niños es un proceso relativamente benigno y banal, pero se aboga por la vacunación de la gripe a los niños, no para protegerles a ellos necesariamente, pero para aumentar la protección de los mayores y para que haya menos transmisión comunitaria y por lo tanto poner menos a riesgo a los mayores, que son los que sí son más vulnerables a los efectos graves de la gripe. Entonces, si seguimos el modelo de la gripe, deberíamos estar preocupados porque sabemos que en la gripe los niños transmiten muy eficientemente, pero en el coronavirus no lo sabemos y por tanto hemos asumido que sí que transmitían. Y lo preocupante sería que como sabemos que en los niños la enfermedad por coronavirus es relativamente leve o incluso asintomática, podrían ser transmisores de forma silente, porque no son niños que tendrían sintomatología evidente y por tanto podrían ejercer de transmisores aún sin que supiéramos que lo están haciendo porque no tienen síntomas. Y eso es importante de cara a las recomendaciones que hablaremos después, porque ante esta duda o ante esta sospecha o ante esta hipótesis debemos asumir que los niños son potencialmente transmisores, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Para no poner en riesgo a los que sí que son realmente vulnerables. Entonces, ¿qué sabemos en más detalle? ¿Qué estudios se han hecho hasta ahora para averiguar algo sobre la infecciosidad o infectividad de los niños? Hay estudios que han tomado a niños confirmados como positivos, que tenían síntomas y que fueron a procura de servicios de salud, se les diagnosticó como positivos y se les tomaron muestras seriadas respiratorias, y de heces. Pues sabemos que los virus respiratorios en muchos casos se excretan en las heces. Y lo que se ha visto es que los virus, que los test, que las PCRs que se ha hecho a estos niños se mantienen positivas incluso hasta 2 semanas después de la infección y de la aparición de los síntomas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que pueden seguir infectando hasta 2 semanas después? No, lo único que quiere decir es que los test diagnósticos siguen siendo positivos en muchos casos hasta unos cuantos días después. Si estas partículas virales que la PCR está detectando en heces o en muestras respiratorias son infecciosas o no, eso no lo sabemos. Y eso no es tan fácil de demostrar. ¿De acuerdo? Pero por lo menos sabemos que existen y que están ahí, que somos capaces de detectar que hay virus todavía en el organismo de estos niños, incluso hasta 2 semanas después de la clínica. No sabemos, por tanto, si son estas partículas viables y, por tanto, infecciosas. Y algunos reportes, mirando qué ha pasado a partir de casos índice pediátricos, dicen o sugieren que la transmisión desde niños a adultos es muy baja. Ha habido un estudio también reciente que miraba en qué proporción el caso índice inicial era un niño y en qué proporción era un adulto. Y se veía que normalmente un 90% de los brotes domiciliarios o de los pequeños focos de transmisión empezaban por un adulto
y solo en un 10% empezaban por un niño. ¿De acuerdo? Estos estudios son complejos de realizar porque nunca sabes realmente quién ha sido el primer infectado, pero si tú te fijas en transmisión intradomiciliaria, sobre todo en épocas de confinamiento en el que no hay movimiento exterior y con lo cual más o menos entiendes cómo funciona la transmisión en el interior de la casa y no hay contaminación exterior a la hora de interpretar esos resultados, pues se ve que los niños contribuyen menos que los adultos, mucho menos que los adultos. Por tanto, en ausencia de evidencia concreta y clara, debemos asumir, por lo menos hasta que tengamos la evidencia suficiente, que los niños pueden transmitir. Lo que pasa es que cada vez hay más evidencia, más piezas del puzzle que nos dicen que los niños pueden transmitir, pero probablemente peor de lo que nos esperábamos originalmente. ¿Y en qué medida contribuyen los niños a la transmisión comunitaria y las escuelas? Bueno, sabéis que en salud pública se utilizan mucho los modelos matemáticos. Cuando tú no puedes hacer estudios por lo complejo que son estos estudios, normalmente puedes construir modelos matemáticos que intenten predecir lo que va a pasar. Y uno de los primeros modelos matemáticos que se hizo fue intentar entender la contribución del cierre de los colegios a la continuación de la transmisión o expansión de los brotes iniciales. Y se hizo un modelaje matemático que sugirió que el cierre prematuro de las escuelas contribuyó relativamente poco a la contención de la epidemia. Decían que solo había contribuido entre un 4 y un 5% a la contención de la epidemia, sugiriendo que los niños y las escuelas en particular eran poco importantes a la hora de la expansión de la transmisión en una comunidad. Recuerdo que esto es un modelo matemático, con lo cual los modelos matemáticos pueden siempre fallar, pero da pistas de por dónde podrían ir los tiros. También es cierto que en Francia se han producido evidencias contradictorias. Por un lado, en febrero, cuando estaba empezando el pico de la pandemia, en Francia en febrero hay una semana blanca, que le llaman, de fiesta, en que los alumnos no van al colegio, y se cree que la transmisión se interrumpió de forma importante durante esa semana y uno de los factores que los científicos o que los salubristas franceses creían importante es que el cierre de las escuelas durante una semana había ayudado más de lo que el modelo previo sugería a la contención de la transmisión. Y ahora que las escuelas en Francia han reabierto, ha salido ya de forma importante en las noticias que 70 casos o 70 escuelas habían tenido que cerrar de las más de, no sé si eran 3.000, 30.000 o 40.000 escuelas que había por todo el país, o sea, un número relativamente pequeño en relación a la totalidad de escuelas, habían tenido que cerrar porque se habían detectado casos de COVID. Es importante también decir que estos casos de COVID probablemente los individuos que las tuvieron, que en muchos casos eran los adultos y no los niños, probablemente se infectaron antes de la reapertura de las escuelas, aunque desarrollaran los síntomas durante la reapertura de las escuelas, ¿no? Para poder decir que la transmisión ha ocurrido en el interior de las escuelas o por culpa de la apertura de las escuelas, necesitas por lo menos el mínimo periodo ventana entre la infección y la aparición de síntomas para poder creer que se haya producido la transmisión en el interior de la escuela. Pero bueno, es un dato más. 70 escuelas son 70 potenciales focos de reinicio de transmisión en un país. Evidentemente, cualquier posible foco futuro se tiene que contener de manera enérgica, pero es un punto de información más en relación a todo esto. Entonces, de nuevo, me veo obligado a concluir que no sabemos bien la contribución de los niños todavía y de las escuelas a la hora de contribuir a la transmisión o a la perpetuación de un brote o de una epidemia en una comunidad, y que, por tanto, nos vemos obligados a ser prudentes, y esto es lo que ha sido siempre la base de todas las recomendaciones que hemos hecho. Entonces, todos recordaréis muy bien que los niños fueron los grandes olvidados del confinamiento, a pesar de las quejas de muchos padres, de muchos pediatras, de muchas personas.
solo cuando los niños ya llevaban 4 semanas encerrados sin posibilidad ninguna de salir, se empezaron a alzar las voces para que fueran considerados los niños como individuos con derechos de salida, aunque fuera una salida muy reglada y muy controlada. Nosotros desde la institución en la que trabajo hicimos un documento que está gratuito online y que podéis consultar todos si queréis, sobre cómo podemos responder a las necesidades de los niños durante el encierro domiciliario y el desconfinamiento. Y lo que veníamos a mencionar en estas recomendaciones es que quejarnos, evidentemente, de que los niños no habían sido incluidos en ningún tipo de consideración en relación a las posibilidades de salir o no. Esto fue rectificado unos días después de las recomendaciones iniciales, pero no había recomendaciones claras sobre qué podían y qué no podían hacer los niños. Y eso llevó a esas 4 o 5 semanas en las que los niños estuvieron en las casas sin posibilidad ninguna de salir. Y hubo mucho revuelo sobre las posibles secuelas que estas semanas de confinamiento podían haber causado en la salud física y mental de los niños. Nosotros analizábamos este tipo de secuelas y qué podía haber pasado en nuestro documento y nuestra conclusión era que evidentemente podía haber una serie de secuelas, o más que secuelas, repercusiones físicas y psicológicas, que considerábamos en su mayor parte leves y generalmente autolimitadas, que podían dar pie a posibles trastornos futuros, que eso sí debería ser vigilado de forma mucho más cercana, pero en general y comparando con nuestro conocimiento también de la literatura de otros casos de confinamiento, en muchos casos mucho más traumático que el que han tenido que pasar los niños en este país, creíamos que eran repercusiones relativamente leves y bien toleradas. Y ahora sabéis que desde hace 20 días los niños pueden salir. Evidentemente esto no es obligatorio. Yo tengo hijos pequeños y mis hijos salen una vez cada 3 días o cada 4 días cuando ellos realmente quieren salir y cuando les apetece. Y en general podríamos decir que los niños han llevado mejor el confinamiento que nosotros los adultos. Pero bueno, eso no es excusa para no preocuparnos de la salud física y mental de nuestros niños. Todos somos conscientes de que han estado más irritables, que han tenido más problemas para comer, para dormir, que han estado más respondones, que han estado más tristes. Todo esto son cosas esperables de una situación de confinamiento como la que han tenido que vivir, pero en la gran mayoría de los casos han sido problemas relativamente leves. Y ahora que los niños ya pueden salir y que ya llevan casi 3 semanas con la posibilidad de salir y teniendo en cuenta que evidentemente la adaptación a la formación que han tenido que hacer de forma improvisada y corriendo no está siendo todo lo buena que debería ser, y sabiendo que la educación y sobre todo la educación presencial es uno de los motores del desarrollo neurocognitivo de los niños y de su buena salud mental, pues se han alzado las voces también en relación a cuándo pueden volver los niños al cole. ¿De acuerdo? Y no solo cuándo pueden volver los niños al cole, sino cuándo pueden los niños volver a las actividades grupales, porque sabéis que ahora los niños pueden volver a las actividades, pueden volver a salir a la calle, pero en teoría no deberían participar de actividades grupales todavía y que su movilidad y su agrupamiento con otros niños no está permitido todavía y por tanto debe ser muy limitado. Entonces también hicimos una serie de recomendaciones y también participamos en las recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría en relación a este tema y planteamos una serie de cosas, primero de cómo podían salir los niños a la calle y en el momento en el que el país y la evolución de la pandemia esté en una situación que nos haga sentirnos más cómodos, cómo podría ser una eventual vuelta al cole. Las normas de salida de los niños a la calle ya las sabéis todos porque llevamos 3 semanas implementándolas. En teoría las normas son muy parecidas a las de los adultos y con la misma base, con la misma racional. Las salidas de los niños siguen estando limitadas en comparación a las salidas de los adultos.
Parece que los adultos ahora pueden tener una cierta barra libre a la hora de salir, porque pueden salir a comprar, pueden salir a correr, pueden salir a hacer deporte, pueden salir a acompañar a sus niños. Eso no debería ser así, debería ser todavía limitado, dependiendo de la fase en la que se encuentre cada persona. Pero los niños siguen teniendo una salida mucho más limitada, de 1 hora al día. Se recomienda el uso de las mascarillas, evidentemente se recomienda mantener la distancia de seguridad de los 2 metros y la higiene estricta, ¿no? La higiene del lavado de las manos, el lavado sin entrar en paranoias de las cosas que puedan haber llevado para jugar, y sobre todo el intentar no entrar en contacto con aquellas superficies en las que de las que podrían contagiarse de virus que estuvieran persistentes allí. Pero para mí lo más fundamental aquí es la buena higiene de manos y el buen mantenimiento de la distancia de seguridad. De hecho, en algunos casos se recomienda que si puedes garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso de las mascarillas es menos importante. Siguen estando prohibidas las actividades grupales, los juegos en zonas de juego comunitarias. Y lo más importante, y eso es algo que también está la sociedad empezando a olvidar, y para mí eso es fundamental, evitar el contacto con los no convivientes. Y sobre todo con los no convivientes que son personas de riesgo, personas vulnerables, dado o por su edad, típicamente aquí los abuelos que no han visto a sus nietos en 2 meses, o la gente mayor de 60, 70 años, o las personas con enfermedades crónicas. Y esto, hasta que no se demuestre que ya es seguro y que ya se puede reiniciar este contacto, esa debe ser una de las recomendaciones que tenemos que prestar mayor atención. Y entiendo que la tentación de ir a ver a los abuelos y que se ven desde 2 metros y se saludan y no sé qué es muy alta, pero es muy difícil al mismo tiempo evitar que un niño que a lo mejor no tiene la edad para razonar lo suficientemente bien, no se tire en brazos del abuelo porque no lo ha visto después de 2 meses, ¿no? Y otra cosa importante es que en estas salidas es muy importante que los niños hagan ejercicio físico, que puedan pasear por espacios verdes, que puedan intentar volver a la normalidad medioambiental y física a la que tenían acceso muchas veces antes de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, algunas recomendaciones del mantener los parques cerrados, que estaban hechas en base a que los niños no aprovecharan los parques para jugar en las zonas comunitarias, no tenía mucho sentido que se mantuvieran los parques cerrados, porque los parques dan salud a la población que pueda pasear por ellos, siempre y cuando se puedan mantener estas medidas de no utilizar zonas comunes. Os he puesto algunos dibujitos. Estos dibujos en general han sido muy útiles para refrescar las normas básicas. Muchas comunidades o muchas ciudades han hecho sus propios paneles publicitarios, pero este tipo de información es muy útil, y este tipo de información recomendamos también que esté presente en las escuelas cuando abran, y que los niños sean partícipes de la discusión abierta sobre estos temas de seguridad y de la salud en general y del problema del coronavirus. Nuestra institución también desarrolló unas normas, unas recomendaciones de cómo se debería desarrollar la vuelta a la escuela. Por un lado hicimos un documento institucional y por otro lado hemos participado también en las recomendaciones que la Española de Pediatría ha hecho al gobierno, o que se nos han pedido desde el gobierno catalán, por ejemplo, de cómo debería ser, cómo imaginábamos que debería ser la vuelta a la escuela, al colegio. Y hay una serie de consideraciones, de nuevo, perdonad estas animaciones horrorosas, una serie de consideraciones importantes. El primero es el compromiso de la familia a ser transparente en relación a que si un niño está enfermo no puede ir al colegio. Es así de simple. En general, esto ya es una recomendación habitual en los colegios pre-pandemia. Muchas veces seréis todos conscientes que se nos llama a los padres y se nos dice: oye, que tu hijo tiene fiebre, ven a buscarlo porque no debería estar aquí en el colegio. Pero en el contexto actual de la pandemia y ante la posibilidad de reapertura de colegios, esta es una recomendación fundamental. Y tiene que haber un compromiso de la familia, no solo de que los niños enfermos no acudan, sino que si
si se ha producido algún tipo de contacto del niño con algún paciente o individuo positivo por COVID, o si hay algún paciente enfermo en la casa que se sospeche que puede ser por COVID, pues lo prudente es que ese niño no vaya al colegio, porque podría ejercer entonces de posible fuente de transmisión futura. Por descontado, los adultos enfermos, miembros del profesorado, personal que trabaja en las escuelas tampoco debería ir. Y las escuelas deben habilitar un espacio donde se puedan aislar, aunque sea por unos pocos minutos o horas, a cualquier niño que se ponga enfermo, a la espera de que puedan venir los padres a buscarlo, o que si se necesita algún tipo de ayuda médica se pueda realizar esta consulta médica. Sabemos que la transmisión del virus es mucho más eficiente en los espacios cerrados que en los espacios abiertos. De hecho, la transmisión al aire libre es relativamente infrecuente, y se necesita un contacto mucho más prolongado y mucho más cercano para que se dé, en comparación con la transmisión en espacios cerrados. Por lo tanto, es importante garantizar la buena ventilación y la limpieza de las aulas, porque presumiblemente, si hay un lugar donde se va a transmitir el virus en la vuelta a las escuelas, es en las aulas pequeñas cerradas. Y esa es la base de las recomendaciones de reducir el número de alumnos por aula, si no se puede aumentar el número de aulas disponibles. Porque en general los alumnos, en muchas aulas puede haber hasta 30 alumnos en una aula, y no se podría garantizar esta separación de 1 o 2 metros entre los alumnos, o lo que otros han puesto como un espacio de 4 metros cuadrados alrededor de cada alumno, porque esa es la mínima recomendación de distancia que se debería mantener en la vuelta a las clases. Si no se puede mantener este espacio, las mascarillas deben llevarse a partir de los 5 años, y evidentemente también en los adultos. Se deberá limitar el recreo, o sobre todo las actividades grupales en el recreo. Se deberá intentar limitar también la mezcla de alumnos entre las clases, si es posible. Ya sé que es difícil esto, pero si es posible intentar que no se mezclen alumnos de varias clases todos juntos en la entrada o en la salida del colegio, o en horas de recreo donde podrían agruparse varias clases y varios cursos. Se deben prohibir los eventos grupales. Creemos que eso no es necesario todavía en la vuelta inicial a las clases. Y especial atención se debe poner en el comedor, porque en el comedor, primero, es un lugar donde no se llevan las mascarillas. Cuando estás comiendo, evidentemente, no llevas la mascarilla. Donde se utilizan la boca, que es una puerta de entrada para el virus, con los cubiertos, etcétera, con lo cual se debe garantizar una buena higiene de todo el material que se utiliza para las comidas. Se debe asegurar la distancia social en el propio comedor, con lo cual ahora mismo de entrada es posible que no funcionen los servicios de comedor de los colegios, pero en septiembre, si se vuelve al cole, se tendría que diseñar un sistema que permita garantizar estas medidas incluso cuando funcionen los comedores. Y por último, el tema de los niños y las mascarillas. Es un tema que también ha llevado a mucha discusión. Sabemos que las mascarillas protegen sobre todo a los demás, más que al propio que las lleva. Sabemos en qué edades no están recomendadas. Las mascarillas no deben ponerse o no deben llevarse niños menores de 2 años, porque hay un riesgo de asfixia en el niño, sobre todo en los niños más pequeños, y esa es una recomendación muy clara. Y sabemos que los niños sí deben llevarla a partir de los 5 años. De hecho, hay ahora una nueva norma que los niños en la calle, los padres de los niños pueden ser multados si sus niños no llevan la mascarilla a partir de esa edad. En la franja por encima de los 2 años y menores de 5 años, las mascarillas las pueden llevar los niños y pueden no llevarlas también, no es obligatorio. Y es evidente que las mascarillas funcionarán mejor cuando los niños entienden por qué las están llevando. Con lo cual, si los padres somos capaces de explicarles bien a los niños y los niños son capaces de entenderlo bien, puede ser una buena recomendación que las lleven incluso por debajo de los 5 años. Pero ahí hay otras medidas que son más eficaces y que
y que son más importantes, yo creo, que las propias mascarillas. Es importante que las lleven los niños que van a entrar en contacto con personas no convivientes a menos de 2 metros o en sitios cerrados. Si el niño se tiene que pasear por un supermercado, por una tienda, en el propio colegio, como hemos dicho antes, en el transporte público, donde son obligatorias, etcétera. Si los niños tienen algún tipo de sintomatología, ya hemos dicho que no deberían ir a la escuela, pero sí pueden seguir saliendo a la calle, pero deberían entonces asegurarse en llevar mascarilla. Es una razón importante para llevarlas. Sí, si tienen patologías crónicas, también es recomendable. Y el tipo de mascarillas, sabéis, ahora todos nos hemos hecho expertos en los tipos diferentes de mascarillas, pero las mascarillas higiénicas, las de tela normales, las sencillas, son más que suficientes para los niños. Y es importante asegurar que estas mascarillas se limpian de manera periódica, ¿de acuerdo? Y muy importante también, solo un apunte, decir que los guantes no están recomendados. Los guantes están recomendados para personal sanitario, que se los cambia de manera frecuente, pero el llevar guantes te puede dar una sensación de falsa protección. Puedes seguir tocándote la cara, puedes seguir usándolos durante muchas horas y es más peligroso que beneficioso en cuanto a la posibilidad de transmisión. También lo mismo que os he dicho antes con las reglas de salida a la calle, también hay infinidad de dibujos, de plafones que se han preparado que destacan las ideas básicas de cómo se debe poner una mascarilla, cómo se debe sacar una mascarilla, qué es importante hacer al mismo tiempo, como el lavado de agua y jabón aquí. Eh, por qué es importante no tocarse la cara ni la mascarilla cuando la llevas puesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esta es mi última diapositiva. Esta es una foto hace 2 domingos, perdón, 3 domingos, el primer día que se permitió salir a los niños a la calle. Yo había estado muy involucrado en las discusiones en relación a la salida y había sido un defensor firme de la posibilidad de que los niños salieran, pero cuando miré por mi balcón por la mañana y vi la calle delante de mi casa abarrotada, me asusté por la magnitud de la salida de los niños en masa. Y he de reconocer que mi vertiente epidemiólogo me hizo ser muy precavido, ¿no? Y al final salimos por la tarde a dar un paseíto con mis 2 hijos, que son niños, unos mellizos, son los de la foto, y mis niños me iban diciendo, porque yo les he dado la tabarra, todo el confinamiento sobre la importancia de todas las medidas, me decían, ¿por qué nadie lleva mascarillas? ¿No? ¿Por qué nos estamos cruzando con otros niños, con adultos que no llevan mascarillas? Y bueno, ellos por lo menos lo habían entendido, no es que les guste particularmente, pero lo habían entendido. Y creo que esta es mi última diapositiva. Las conclusiones. Solo decir que yo he expuesto mi visión como pediatra y como epidemiólogo, pensando siempre en la salud del niño primero, pero sobre todo en la salud de la comunidad que lo rodea. La preocupación principal de todos debe ser siempre la salud de los más vulnerables, que en esta pandemia no son precisamente los niños, son los ancianos y son los enfermos. Y evidentemente muchas de estas recomendaciones que nosotros producimos son pensadas desde la vertiente de salud pública, desde la visión de protección a la salud comunitaria, pero en muchas de estas recomendaciones necesitan ir de la mano y en consenso con las recomendaciones de los expertos en los otros grandes temas afectados, ¿no? Y el tema de la educación y las escuelas, evidentemente, el tema de la educación es fundamental. A menudo nos han hecho preguntas a los salubristas en temas de educación que yo me veo absolutamente incapacitado a la hora de responder porque no es mi área de experiencia. De la misma manera que los expertos en educación no deberían responder a preguntas de salud pública, ¿no? Pero lo que quería decir con este punto aquí es que nosotros hemos dado nuestra visión. Algunas de nuestras recomendaciones no son prácticas, ni son fácilmente implementables, ni son razonables. Algunos podréis argumentar que no son para nada razonables y estaré de acuerdo, pero son las que nos toca dar desde el punto de vista de la salud pública.
Y cuando podamos por fin dialogar tranquilamente con nuestros colegas expertos en educación, podremos de alguna manera relajar o reconsiderar algunas de las recomendaciones que tienen sentido desde el punto de vista de salud pública, para que las vueltas al cole puedan ser factibles y puedan ser implementables sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Y finalizar diciendo que la evolución de la pandemia debe siempre ser lo que nos guíe en cuanto a la velocidad de aplicación de todas estas recomendaciones o la rectificación de algunas de ellas, ¿no? Estamos muy bien comparado con cómo hemos estado, estamos avanzando de forma muy positiva, y tenemos que ser optimistas que esto va a seguir así. Tenemos que tener siempre en el horizonte la posibilidad de que haya rebrotes y que eso puede conducir a una vuelta atrás en todas las libertades que hemos ido adquiriendo dentro de este marco pandémico. Y eso es lo que verdaderamente nos deberá guiar, ¿no? Si la transmisión vuelve a aumentar, ya sea después de la apertura de los colegios o ya sea después de la reintegración de los profesionales a sus trabajos o ya sea por lo que sea, tendremos que volver a reconsiderar cómo contenemos esa expansión y es muy posible que tengamos que volver atrás en algunas de estas eh, fases en las que estamos ahora mismo. Y creo que con esto acabo ya mi presentación.